Saludos mi gente bella, a todos los que nos ven de YouTube, en todas sus casas, trabajo, donde quiera que nos observen. Estamos una vez más con ustedes aquí en Hablemos de Todo. Y hoy invitamos a una persona muy especial, un pastor muy querido por nosotros. Él es el pastor Magdiel Montes. Así que pastor, bienvenidos a Hablemos de Todo. Gracias Jesús por la invitación a este programa. En verdad, sumamente contento de estar contigo acá y compartir de este programa. Creo que Dios bendice a través de este programa. Amén. A muchas vidas, a muchas vidas. Amén. Bueno, ya con nosotros está el pastor Magdiel Montes. Está con nosotros aquí y bueno, somos colegas porque también aparte de ser pastor, también es evangelista y un gran maestro de la palabra, y los hemos invitado para que nos hable. Queremos hablar un poco, pastor, sobre lo que es la identidad en la persona y más que todo en el ámbito en que nosotros nos vamos a desarrollar pues, o a entrar. Tenemos que tener muy claro quiénes somos. Amén. ¿Verdad? Sí, Jesús, ese es un tema muy, muy importante en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde la identidad de la juventud ha sido golpeada y el enemigo ha usado quizás muchos métodos para deteriorar la mentalidad de cada joven, y creo que somos nosotros los llamados, Jesús, en este tiempo de levantar una identidad de reino, una identidad de hijo. Recuerde que pertenecemos al Señor y tenemos una identidad de Él, tenemos que parecernos a Él, pues, y es lo que va a marcar la diferencia en medio de esta sociedad. Yo investigaba hace unos minutos, y me he dado cuenta que la ciencia, ¿no? dice algo sobre que cuando la persona va creciendo, o sea, en el estudio que yo hacía, yo descubría que la ciencia dice que los niños cuando van creciendo, cuando son menores de 5 años, ellos se preguntan, ¿qué es eso? Ellos preguntan, ¿qué es eso? Luego entran a una etapa de 7 a 10 años donde preguntan, ¿y por qué? O sea, ve a dormir. ¿Y por qué? Bueno, porque mañana vas a estudiar. ¿Y por qué? Bueno, porque tienes que aprender. ¿Y por qué? Y siempre tienen ese ¿y por qué? ¿Y para qué? Pero cuando entra a la adolescencia, ¿no? Y entonces llega la pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Y nosotros nos mandamos a la escuela a los niños, perdón, nosotros enviamos a la escuela a los niños para que en la escuela lo ayuden y lo dirijan más o menos a lo que él quiere ser. Unos quieren ser doctor, otros quieren ser maestro, otros quieren ser... Y entonces hay muchas preguntas. Creo que estamos en una generación que carece mucho de identidad. Así es. Y se preguntan, ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué nos podría hablar usted sobre eso, pastor? Bueno, Jesús, hay muchas cosas que debemos, y tú lo acabas de decir ahorita, nosotros vamos creciendo en un periodo de lo que es la niñez, después viene lo que es la etapa de la preadolescencia, después viene la etapa de la adolescencia, y en cada etapa no somos iguales, vamos experimentando cosas diferentes donde decimos para qué nací, para qué crecí. Y esa era una de las etapas que o sea, cuando estaba en la etapa de la niñez, pude experimentar ciertos cambios que decía, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Para qué nací? Y recuerdo que tenía a mis padres que me instruyeron en lo que es la parte de la cristiandad, y ellos me decían, tú naciste para anunciar el evangelio. Y eso se me fue, como digamos, desarrollando desde niño, y pude... Se fue como sembrando. Sí, se fue gestando hasta que cuando ya Magdiel tenía una edad de 9 años, pude visualizar mi identidad, que nací para anunciar el evangelio de Jesucristo. O sea, se me desarrolló a esa edad. De 9 años, Jesús pude entender que había venido con el propósito de Dios a la tierra de predicar el mensaje. O sea, esa fue, como digamos, mi etapa de Entonces, niñez. ¿te has encontrado en algún momento con una carencia de identidad?
O sea, ¿alguna vez Maydiel Monte ha sentido como esa confusión o como esa duda de que será que yo soy esto? Porque la identidad tiene que ver con lo que yo soy, no con lo que yo hago, ¿no? Sí, Y Jesús. muchas veces nosotros confundimos lo que hacemos, porque a veces nosotros no podemos decir que porque yo arreglo teléfono, yo soy, ¿sí me entiendes? O porque yo eh, voy a pescar, yo soy un pescador. Sí, O porque yo manejo moto, yo soy un piloto, no. Hay algo en lo que yo me siento tan atraído que si me lo quitan me muero, ¿verdad? Esa es mi identidad, lo que yo soy. amén. ¿Alguna vez te has sentido en esa crisis de identidad? ¿No has pasado por eso? Sí, te voy a hablar una de las etapas más fuertes, que es la preadolescencia, cuando uno está en la Sí, área de suelta. 12 años. Ahí fue este, eh, donde están lo que llamamos nosotros los temperamentos. Sí, donde hay una Magdiel, liga de todo. sí, Magdiel a esa edad tenía unos temperamentos encontrados. Entonces, hablaba con Dios y a la vez me comunicaba con personas aún mayores que yo y les hacía la pregunta que qué veían ellos en mí. Y ellos me decían, Magdiel, oye Magdiel, ¿por qué viene esa pregunta? Yo veo en ti un muchacho que predica muy bien, que tiene un buen testimonio, pero yo dentro de mí, Jesús, había como algo, como una pequeña duda, ¿será o no será? Sí, como esa intriga. Sí, ¿será que sí fui llamado a predicar como lo sentí cuando tenía 9 años? ¿O será que es algo de mis emociones? Y hubo esa pequeña batalla mental donde salía a reducir, yo creo que no, como que estoy equivocado. Sí, Pero dentro de mí, Jesús, en lo más profundo de mi ser, había una palabra gestada, dada por mi madre, de acuerdo a cuando mi papá murió. O sea, yo estaba en el vientre de mi mamá cuando mi papá murió, y antes de él morir llamó a mi mamá. Yo tenía 4 meses en el vientre de mi mamá y él soltó una palabra, lo que es el poder de la palabra. O sea, la identidad se gesta cuando nosotros le creemos a Dios. sí, porque la identidad se imparte. Eso es correcto. Y eso lo hizo mi papá Gregorio Monte. Él fue uno de los fundadores también de ahí de Cipayare. Y recuerdo que él, cuando iba a morir, llamó a mi mamá y oró por mí y hizo una transferencia, que lo que él tenía, y le dijo hasta a mi mamá no sabía el sexo que era, y le dijo, usted va a tener varón, y lo que Dios me ha dado a mí, él también lo tendrá. Y esa palabra que mi mamá me dijo, hijo, esto te lo dijo tu papá antes de morir, tú estabas en el vientre. Ella te lo fue transmitiendo Sí, en tu Señor, crecimiento. sí. Y eso es lo que me llevaba, Jesús, al área que tú me preguntaste ahorita, en lo que es la parte de si había ese choque de duda. Sí, esa crisis de Sí, identidad. ajá, y eso cada vez que venía, de repente estaba, tú naciste con un propósito. Tu identidad es de una identidad de hijo de Dios. Y eso me llevaba a mí a caminar e impulsar a otros jóvenes que estaban en mi edad y decían, Magdiel, ¿cómo haces tú para poderte mantener en la espiritualidad? Porque nosotros no podemos. Y yo les decía, sí se puede, no es fácil, pero sí lo podemos en Jesús. Claro que sí. Sí, lo podemos, y esa era mi palabra. Y aún todavía, en el tiempo que tengo, son las palabras que sigo diciéndole a la juventud. Sí podemos mantener una identidad de reino en este tiempo. Una de las cosas que yo investigaba sobre la identidad, pastor, y es que la identidad es en una de sus traducciones, significa ser, igual a uno mismo Idéntico. o ser uno mismo. Quiere decir que la identidad tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos. Sí, Señor.
Porque las decisiones hablan mucho de lo que yo soy. Amén. Es decir, si yo miento, yo soy un mentiroso. Si yo tomo lo que no es mío, yo soy un ladrón. Si yo me acuesto con la mujer que no es mía, yo soy un adúltero. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener sabiduría a la hora de tomar decisiones, porque la decisión que tomamos habla mucho de lo que yo soy. Si quieres saber quién eres, investiga todo lo que has estado haciendo y te vas a dar cuenta si eres bueno o malo, por decirlo así. Así es. Pues es que no puede salir dos fuentes de No la misma puede, fuente. eso no puede. O somos íntegros o no somos íntegros, porque la identidad tiene que ver con lo que es la integridad. Sí. Porque es ser uno mismo. Y nosotros nos damos cuenta, pastor, que nosotros no somos los mismos cuando llega la tempestad. Claro, y ahí es donde iba Jesús, un ejemplo que ha sido muy, muy sonado por mí estos días, es con respecto a la identidad de Daniel, del profeta Daniel. Capítulo 1 podemos ver cuando ellos vinieron cautivos de Jerusalén, llegan a Babilonia. Daniel tuvo el privilegio de pasar por 3 imperios. Pasó por el imperio babilónico al mando de Nabucodonosor. Pasó por el imperio medio persa a cargo de Darío. Y termina con el imperio asirio. Y Daniel pasó por 3 imperios, por 3 culturas diferentes, por 3 ideologías diferentes, porque en el imperio babilónico era reconocido como el imperio de oro, donde predominaba Nabucodonosor y se le rendía. Sin embargo, Daniel guardó su identidad. Daniel tuvo el privilegio de tener 3 nombres. El nombre hebreo, que es Daniel, Dios juzga. El nombre caldeo, que era Belsasar. Y varón amado, que así lo llamaba Dios. O sea, Dios llamaba, cuando él le hablaba a Jesús a Daniel, se refería con mi amado, varón muy amado. Tuvo el privilegio de parársele frente a un rey con una ideología diferente. Tuvo la valentía, pero hay que entender algo, Jesús es la identidad que tenía Daniel. No perdió su identidad en los 3 imperios. Él pudo ver, y es una de las palabras que le digo a la juventud, donde tú te encuentres, donde tú estés, en el área donde tú estés, sea en la familia, en tu hogar, fuera de Venezuela, guarda tu identidad. Seas como Daniel, o sea, sea ese joven como Daniel que guardó su identidad a pesar que pasó por 3 imperios diferentes, por 3 culturas diferentes, por 3, si hablamos de los asirios eran sanguinarios. Sí. Los medios persas eran otras personas sanguinarias, crueles. En cambio, el imperio babilónico fue un imperio de lujo, conocido como la Babilonia de oro. Sin embargo, ahí Daniel supo sobrellevar. Y es lo que Dios nos está levantando hoy, Jesús. Una generación, una identidad como la de Daniel. Que no importa lo que estemos... A Daniel no le preocupó cuando Darío firmó el edicto. Él dijo, ok, está bien, hay un edicto, yo lo tengo que respetar. Daniel lo que le preocupó era que le iban a quitar la oración. Y es uno de los motivos que nos identifica a nosotros, que somos hijos, es la oración. Amén, así es. Es la oración. Y es lo que nos tiene que identificar en este tiempo. Debemos de orar y de guerrear como Daniel, que se mantuvo intachable, fiel. En él no había vicio. Lo intentaron de culpar en todas las áreas, pero salió ilícito. En él no hubo culpabilidad. Y es lo que hoy el Señor nos está motivando, tener una identidad como Daniel para poder marcar la diferencia. Porque Daniel tuvo que pasar por decisiones. ¿Cuáles fueron las decisiones? Mantenerse. Claro, y muy importante porque Daniel nos enseña que podemos ser íntegros o mantener la identidad sin importar los tiempos. Sin importar los tiempos. Sin importar las circunstancias, sin importar el tiempo que estamos viviendo. Aún así podemos mantener nuestra identidad. Amén. Y muchas veces nosotros nos fracturamos cuando llega
el problema. Porque si alguien me dice a mí, Jesús, te vamos a tirar los leones y seguís orando, entonces ya yo creo que comienzo a dudar de la identidad que soy. De la identidad, ¿no? Y es algo, eso, disculpa, es tremendo cuando nosotros centramos la oración en nuestro proceso. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra vida está llena, desde que crecemos, nuestra vida está llena de decisiones. Así es. Aún en nuestra juventud tomamos muchas decisiones. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Esa es la área más peligrosa. La área de la preadolescencia y la área de la adolescencia. Es donde hay que tener cuidado porque tomamos decisiones a la carrera. Y después, a un periodo de tiempo, nos estamos lamentando. Pastor, si algo me gusta de Daniel, de Job, perdón. Si algo me gusta de Job, es que cuando Satanás se le aparece a Dios, dice que los hijos de Dios se reunieron y entre ellos iba Satanás. La Biblia dice que Dios le dijo, Satanás, ¿qué haces aquí? Porque a veces nosotros cometemos el error de querer engañar a Dios Así. y de querer disfrazarnos como hijos. Pero la visión de Dios es tan perfecta. O a veces queremos que ayudar a Dios. Sí, entonces la visión de Dios es tan perfecta que Dios siempre va a saber quién es diablo entre sus hijos. Así es. Él siempre va a saber quién es diablo. Entonces, cuando Satanás se le aparece por primera vez al Señor, el Señor le dice, mira mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades. Pero después que el diablo tienta a Job, Job desarrolla un área que nosotros no conocíamos, o que Dios no se la dijo a Satanás en el primer encuentro. Porque en el segundo encuentro le habla de otra cualidad que no le habla en la primera. Le dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Porque si hay algo con lo que el diablo quiere levantarse en contra nuestra, es con la identidad. O si hay algo que el diablo quiere que perdamos, es la identidad. Porque si él logra que nosotros perdamos la identidad, él no va a tener en sus manos. Él va a tener tu corazón, va a tener tu mente, va a tener tu alma, porque estás dudando de lo que somos o de lo que Dios hizo en mí. Así es. Y cuando yo dudo de lo que Dios hizo en mí, entonces yo voy a ser rápido para cometer y meterme en cosas que no estaban en el plan de Dios. Así es. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Job era un adorador. Y cuando la tempestad vino, él siguió siendo el mismo adorador. Y se le levantó de muchas áreas. Así es. Tanto familiar, amistades, económica, y Job supo. Y social, porque los amigos le dijeron, arrepentiste. Sí, o sea, las amistades que él supuestamente tenía, le dieron la espalda. Y es ahí donde la juventud, en este tiempo que estamos viviendo, Jesús, este año, quizás ha sido un año que ha golpeado a mucha juventud, es donde debemos tener cuidado con la identidad. Sí. Debemos tener, porque el enemigo está usando otros métodos. Ya un poquito, de repente se le escapan a mucha gente y a veces nos llegan a nosotros como pastores, de repente dicen, pastor, ¿qué hacemos para...? Y uno se acuerda en aquellos años y dice, pero no son iguales. Sí, claro, pastor, porque una de las cosas que hablábamos antes de comenzar era que, y podríamos decir que la falta de identidad en la generación de hoy es por la falta de estudio y de conocimiento. Sí. Porque ahora la generación de hoy depende mucho de lo que le dicen y no de lo que ellos estudian o indagan. Y tocaste algo, Jesús, que eso me llevó a mí cuando yo entré en la adolescencia, cuando comencé a predicar. Eso fue lo que me llevó a estudiar. Soy una persona que desde joven me encanta estudiar. Tanto en lo secular como en lo espiritual. Me llevó más a la área de la Biblia. Amén. A escudriñar. Eso sí. me motivó, Jesús, a prepararme, a saber qué es lo que quiere decir la Biblia. Buscar el estudio de los libros, conocer los libros Pentateuco, conocer quién fue el escritor y llevarlo a los libros históricos, los reyes los jueces, los poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. O sea, eso lo empecé desde joven a hacerlo, a estudiarlo. Le doy gracias. Gracias a Dios que con esfuerzo lo hice. Gracias también a varios pastores que me ayudaron, porque vieron en mí
ese Potencial. o sí, Magdiel, tú llevas un desarrollo. O vieron esa identidad también. Exacto. Y Vieron me lo que eras. ayudaron. Me ayudaron en aquel entonces. Ujú. Y es lo que nos ha tocado ahorita, Jesús, fuerte, proyectar en lo que tú acabas de decir ahorita, que la juventud estudie. Sí. Estudie la palabra. A pesar de la facilidad, porque conseguir un libro antes era difícil y aún Sí. nosotros íbamos de casa en casa. Yo recuerdo que antes Jesús era guía Sí. para llenarla. Yo recuerdo años atrás cuando estudié en Barquisimeto. Años me quedaba hasta internado un mes allí estudiando. Entonces, luego hice otro estudio más en la parte de Caracas y eso iba completando a que en mí se desarrollara el Porque conocimiento de la palabra. Cuando el ser humano no tiene acceso a algo, entonces él dice, si yo pudiera tenerlo. Sí, Pero cuando ya tiene, él dice, si tuviera tiempo. ¿Ve? Por lo menos nosotros, hay gente que deseó tener una familia un tiempo. Yo quisiera casarme, tener mi hijo. Tiene la esposa, tiene su hijo y ahora no tiene tiempo. Es que si tuviera tiempo, ¿ve? Entonces nosotros comenzamos a anhelar lo que queremos y luego comenzamos a desvalorar lo que ya se nos dio. Sí. Entonces ahí es donde tenemos un conflicto interno porque ignoramos lo que somos. Porque yo en mi casa no soy el evangelista. Yo en mi casa soy un esposo y soy un papá. Yo no puedo llegar a mi casa hablando en lengua ni Tiene reprendiendo. que cumplir el rol de padre. Exacto, tengo unos hijos que De no les voy a hablar esposo. como le hablo a la iglesia. Mm, Tengo una mujer que no le voy a hablar como hablo en un culto evangelístico. Así. A una esposa que tengo que atender y un hijo también. Entonces muchas veces nosotros creamos una crisis de identidad de nuestros hijos por la ausencia de padre en ellos. ¿Ve? Por eso la Biblia dice que Dios haría volver el corazón de a Elías, porque él iba a hacer que el corazón del hijo se volviera al padre y del padre al hijo. Recuérdate que nosotros cuando somos pequeños queremos ser como papá, Así. porque nosotros nos ponemos los zapatos de papá. Buscamos la afeitadora donde él les conseguimos y nos queremos afeitar. No tenemos nada, pero queremos ser como papá. Las niñas quieren ser como mamá. Así. Entonces, ellas están buscando esa identidad porque ellos quieren ser como entonces nosotros somos los que originamos esa o iniciamos esa búsqueda de identidad en ellos. Algo que me gusta, pastor, de Jesús es que mira, una de las cosas que cuando Satanás se nos aparece es para que nosotros dudemos de quiénes somos. Cuando Satanás aparece es para que nosotros dudemos de lo que Dios nos dio. Porque en el bautismo, en el Jordán, Dios le dijo a Jesús, he aquí mi hijo amado, ¿verdad? Amén. Pero luego Jesús se va a ayunar. Y en el ayuno, el diablo se le aparece y le dice, si eres hijo, omite la palabra amado. Porque el diablo quiere que sepamos que somos hijos, pero que no somos amados. Amado, que es lo que estaba diciendo ahorita de Daniel. Exacto. Por eso mucha gente se pregunta, pero ¿cómo que si Dios me ama, yo paso por esto? Bueno, Lázaro era el mejor amigo de Jesús y murió. Y murió. Lo único es que si nosotros morimos o no, Jesús va a siempre venir al rescate por nosotros. Amén. Porque eso habla de la identidad. Morir creyendo que aún en medio de la muerte Dios me puede levantar. Así es. Pastor, como pastor, no has tenido este conflicto en el llamado. O sea, hay muchas personas que se preguntan hoy, ¿será que soy evangelista? ¿Será que soy pastor? ¿Será que soy esto? ¿Será que soy aquello? ¿No te has preguntado, quizás en tus inicios como pastor, no te has preguntado, ¿será que sí soy pastor? ¿O cómo logro yo identificar mi llamado de acuerdo a lo que yo soy en Dios? Sí, me río, Jesús, porque fue uno de los ministerios que prácticamente yo como que no quería escuchar. El pastorado, o el evangelista. El pastorado. Porque inicia como evangelista. Yo inicio como evangelista cuando tenía 12 años, 13 años. Inicié como evangelista. Vengo de un pueblo muy hermoso de Zipayares. Ahí fueron mis inicios, bajo la cobertura de mi pastor Pascual Mosquera. Luego él muere y queda César Mosquera. Y de ahí comencé, Jesús, como de 12, 13 años. Di mis inicios como evangelista. Ok, ya Dios me había hablado. Ya Dios me había hablado. Me había hablado
mi área evangelística, pero no me había mencionado la área pastoral. Claro. Hasta cuando tenía como 16 años, 17 años, yo andaba en ese ministerio evangelístico y recibí una palabra de Dios por un predicador que me dijo: Magdiel, quiero orar por ti. El Señor me dice que vas a pasar por área pastoral, que te va a cerrar la agenda por un momento y vas a pasar por área pastoral. Yo entré dentro de mí, Jesús. Entraste en esa lucha. Sí, dentro de mí yo dije, Señor, discúlpame, pero yo creo que este predicador está equivocado. Yo no quiero ser pastor. En verdad no quería. No porque lo que había escuchado del pastorado, sino porque yo estaba muy contento predicando. Entonces, como evangelista. O sea, con la salida. Sí, Sí. estaba muy alegre porque estaba saliendo, era lo que yo estaba, lo que anhelaba, ir a predicar en varias partes, y le había pedido al Señor que me llevara a todos los estados de Venezuela, y eso se lo había pedido desde jovencito. Entonces, encontrarme con esto, Jesús, o sea, que tú estás predicando, eres evangelista, y de repente el Señor te dice, vas a pasar por era pastoral, como que dije, Señor, yo creo que no es así. Luego llegó el momento donde suspendieron las campañas a Magdiel. Y decía, ¿pero por qué? Llegó ¿Por qué? como un silencio allí. Sí, y yo no entendía, Jesús, no entendía. Se me había olvidado la palabra que el Señor me había dicho unos meses atrás. Bueno, yo no le puse cuidado hasta que un día mi pastor me dijo, Magdiel, ¿qué te dijo el Señor? Aquí va a pasar por área pastoral. Prepárate. ¿Qué pastor? Pero bueno. Y ahí fue donde empezó Jesús, como digamos El llamado pastoral. el llamado pastoral, pero como Magdiel averiguando, ¿sí me entiendes? Sí. Hey, ¿cómo es? Como una crisis allí. Sí. Sí, entraste como en Ya yo una... estaba ya como investigando. Y bueno, llegué a pastorear, quizás no una iglesia que yo pensaba que le iba a encontrar muy bien, sino que conseguí fue una iglesia, un muchacho de 21 años, una iglesia en crisis, una iglesia bastante fuerte. Llegué a pastorear, que me sacaron o sea, me trajeron de Zipayares por 6 meses y se convirtieron en 19 años los 6 meses. Porque yo estaba muy pegado a mi pastor César allá. Era prácticamente una mano derecha de él allí. Y a él le costó bastante despegarse también de mí. Entonces, de ahí comenzó el ministerio pastoral. Cuando hubo una palabra por un profeta, yo empecé a investigar. Yo le decía, mire, pastor, ¿cómo es el pastorado? Y era, el pastorado es así y así. Y Sí, comenzaste como a educarte. sí, yo mismo, porque años atrás, Jesús, no se ve lo que hoy se está viendo. ¿Qué es lo que está viendo hoy? Nosotros los pastores nos hemos enfrascado en ayudar a líderes para que cuando ellos lleguen al campo no lleguen tan perdidos. Porque años Sí. atrás te colocaban allí y listo. Sálvese quien pueda. Pero yo fui muy astuto en esa área, que yo antes de llegar a pastorear, indagué, o sea, investigué, me fui enamorado. Aun cuando estaba en el sector de Machango, que ahí fue donde comencé como pastor, llegaba la duda de que no, yo estoy aquí simplemente cumpliendo unos meses y luego me voy otra vez a mi iglesia y a seguir con mi ministerio como evangelista. Eso hace que los meses se convirtieron en años. Ya cuando pasaron un periodo de 2 años, ya Magdiel se enamoró del pastorado y dijo, no, yo soy pastor. Ahí fue donde reconocí a Jesús. Aceptaste el llamado. Sí, ahí fue donde acepté y dije, sí, soy pastor. Tuviste que pasar por el valle, por Betel. Oh, sí, me costó. Pastor, y entre ser pastor, porque eres un pastor que ahora hace oficio de evangelista, Sí. ¿verdad? Entre ser pastor y ser evangelista, ¿cuál es tu inclinación? Está difícil. Mientras sea predicando, todo fino. Le pedí mucho a Dios. Fue una de las... Amo las dos. Podemos decir los dos ministerios. Porque una de las cosas que le pedí al Señor cuando Él me hizo llamado al pastoral, le dije, Señor, no permitas que yo deje el llamado evangelístico.
con ese comencé. Y Dios utilizó a mi apóstol en aquel entonces, Juan Quintero. Llegó cuando me colocó en la iglesia de Sabana de Machango. Él dijo, aquí le traigo a este muchacho, así como hablaba él. Aquí le traigo a este muchacho, respétenlo, es un buen muchacho, pero también quiero que sepan que el muchacho es evangelista. Así que cuídenlo y respeten cuando él salga por allí. Y yo tomé esa palabra y dije, ok, el apóstol Dios explicó. Y la iglesia de Machango agarró eso, o sea, no se pegaron a que es pastor, que tiene que quedarse, que no salga. No, ellos entendieron desde el comienzo que ya yo venía con un ministerio evangelístico, que Dios me llamó primero como evangelista. Y eso fue lo que nos ayudó. Y también... ¿Cómo hace para administrar el tiempo entre ser evangelista y entre ser pastor? Gracias a Dios tengo una ayuda. Ayuda idónea. A mi amada esposa. Cuando el pastor, aquí está la pastora. A eso. Tengo una mujer excelente que Dios me dio, aunque nos casamos joven. Una muchacha muy sabia. Cuando la conocí, inteligente, y todavía ha desarrollado unas áreas más todavía. Y entre los dos, Su complemento. Sí, supimos llevarse a él. Para mi amor, mira, aunque yo siempre lo he dicho, y cuando estoy predicando, siempre lo digo, el 99% yo ando con ella. Claro. Andamos juntos, en verdad. ¿Qué es lo que nos ha ayudado, Jesús? Que mi esposa y yo nos hemos enfracado, o sea, enfocado, es la palabra, en preparar líderes. Y por eso no nos da miedo, o sea, dejar la iglesia y nosotros estemos predicando, porque ella también es predicadora. Mi esposa también es predicador. Pues a veces salimos. Lo que hacemos es que cuando ella agenda, yo respeto y la acompaño. Y cuando yo agendo, ella anda conmigo. O sea, Pero tenemos no chocan líderes. sus actividades, no No chocan. Porque ella dice, mi amor, mira, averigua si tú tienes ocupada esta fecha. Y yo, sí, bueno, voy a agendar para tal iglesia. Y yo le coloco ahí también que yo voy con ella, o sea, agendo también con ella allí. Y hemos sobrellevado, ¿entiendes? Hemos sabido administrar, pero lo que, la pregunta que tú me dijiste, que cómo hacemos, es porque hemos preparado líderes, Jesús. Líderes que salimos tranquilos, con una, ¿sabes qué es hermoso? Con la confianza de que... Sí, hemos forjado líderes en las iglesias que el Señor nos ha entregado. Hemos preparado buenos líderes. Y esa pregunta me la hacen muchos pastores. Mandiel, ¿cómo hace dejar la iglesia y venir? Y a veces te vemos por las redes, que estás por allá, estás por acá. Yo le he contestado que hemos preparado liderazgo sólido con la visión nuestra, porque no podemos preparar líderes que no estén a nuestra visión. Y eso es lo que nos ha ayudado, Jesús, o sea, el liderazgo dentro de nuestra iglesia. Así es. Bueno, ya llegando al final, pastor, recordando que la identidad nunca puede ser identidad. Nunca vas a saber quién eres hasta que primero no seas probado. Por eso que vino la tempestad a Job. Él fue íntegro no antes, sino después de la tempestad. Amén. Porque si quieres saber si eres íntegro o tienes identidad, hay que probarte primero. Es más, Pablo le habla a Timoteo, prueba lo que se dicen ser profeta. Probarlo. Sí, hay que ser probado. Hay que ser probado. Hay que ser probado. Esto ha sido todo por hoy. Fue un gozo poder compartir contigo, pastor. Gracias, Jesús, en verdad. Gracias por decir que sí. Se nos complicó a veces un poco el tiempo, pero siempre ajustamos. Aquí estuvimos. Bueno, esperamos que compartan con alguien que necesite ver este video. No olviden suscribirse, darle like y bueno, dejando su comentario para ver qué podemos hacer más adelante. Pastor. Bueno, gracias en verdad, Jesús, por esta invitación. Muy contento, de verdad, y espero que estas palabras que hoy hemos compartido lleguen al corazón de muchas personas. Sé que Dios va a obrar de una manera especial. Bueno, nos vemos el próximo viernes en Hablemos de Todo.